Para mí es un motivo de gran alegría el poder compartir el culto de adoración con todos ustedes y, como dijo el pastor Gilberto, me ligan a esta congregación una serie de memorias hermosas y un peregrinaje bastante parecido. El Señor me ha dado el privilegio de pastorear la Iglesia Bautista del Centro en la ciudad de Buenos Aires, una iglesia que está celebrando 125 años de vida, pero que está más joven, fuerte y hermosa que nunca. Y en el peregrinaje nuestro como iglesia hemos pasado por algunas aventuras de fe como las que ustedes están pasando en este momento, especialmente orando y buscando la dirección de Dios para poder tener su propio lugar de encuentro, de reunión, de adoración y de testimonio. La experiencia que nosotros hemos vivido escuchando al pastor Gilberto compartir algo de la oración que ustedes tienen por su nuevo lugar propio, me hizo recordar tantos milagros extraordinarios que el Señor hizo con nosotros en Buenos Aires. La iglesia del centro está ubicada en el corazón de la ciudad, lo cual hacía muy difícil la adquisición de propiedad, la construcción o cualquier proyecto en esta dirección. Pero durante 60 años la iglesia estuvo orando por un lugar que sirviera a las necesidades de la congregación particular, que estuviera al servicio de la denominación y sobre todas las cosas que fuese un lugar de encuentro para todo el pueblo de Dios en la República Argentina. Y de una manera realmente maravillosa, el Señor respondió a la fidelidad de su pueblo, confirmó la visión que Dios había dado a los pastores de la iglesia en distintas generaciones y por fin el año pasado la iglesia del centro dedicó su nuevo santuario para la gloria del Señor. Es un templo con capacidad para unas 3.000 personas. Es el templo evangélico más hermoso en la República Argentina, tecnológicamente el mejor equipado y probablemente uno de los edificios mejor construidos en la ciudad de Buenos Aires, es decir, con una atención a todas las normas de seguridad y demás que hoy las autoridades requieren, especialmente en grandes centros urbanos y con una congregación numerosa como esta. Los veo a ustedes y me parece estar frente a la iglesia del centro en Buenos Aires. Así que es un motivo de gozo, pero quiero dejarles también una palabra de ánimo, A veces cuando uno ve las dificultades, tiene grandes sueños en el Señor y tan pocos recursos y tan pocas maneras en que uno piensa puede llevar adelante la obra del Señor, se desanima. No se desanimen, esfuércense. El Señor le dio la tierra prometida a su pueblo, se las dio, se las regaló, pero les dijo: tomen la tierra, tomen posesión de ella. Y la única manera en que podían tomar posesión de la tierra era haciendo guerra, corriendo riesgos, poniendo la vida en juego, esforzándose más allá de sus posibilidades, pero lo lograron. Toda vez que el pueblo fue obediente a la palabra de Dios y descansó en el poder del Señor, la victoria fue segura. Va a ser también así para esta comunidad de fe Oreb. Esfuércense, sean valientes, tomen la tierra que el Señor les dio, es de ustedes, gánenla metro a metro con el poder del Espíritu Santo y en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga en esta gran empresa. Espero pronto, no van a esperar 60 años, eso estoy seguro, porque la iglesia no tiene 60 o ya cumplió los... No, bueno,
La Iglesia del Centro sí, porque ya estaba más vieja cuando empezamos con esto. Pero no van a esperar 60 años. Pero está ahí, al alcance de la mano de ustedes, si se arriesgan en el nombre del Señor a hacer o a tomar lo que Él ya les dio en propiedad, para la gloria de su nombre. El texto sobre el que vamos a pensar en esta mañana se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, donde vamos a dar lectura a los primeros 8 versículos. Ezequiel, capítulo 2, vamos a dar lectura a los versículos 1 al 8. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, donde la palabra de Dios, y en realidad es el profeta el que nos está dando testimonio de su llamamiento a la tarea a la que el Señor lo estaba convocando. Y el texto lee así: esa voz me dijo: hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Me dijo: hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco, al que deberás advertirle: así dice el Señor omnipotente. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde. Pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos, ni de sus palabras, por más que estés en medio de cardos y espinas, y vivas rodeado de escorpiones. No temas por lo que digan, ni te sientas atemorizado, porque son un pueblo obstinado. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero tú les proclamarás mis palabras. Tú, hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir y no seas rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Si hay algo que nos cuesta a los seres humanos es dar un primer paso. Todo comienzo es difícil, y mucho más cuando se trata de emprender un camino nuevo en respuesta a grandes desafíos. Y esto es todavía más patético cuando del servicio del Señor se trata. Basta que Dios ponga en nuestro corazón la convicción de que tenemos una misión que cumplir, una tarea que hacer, algo que llevar a cabo en su nombre, para que comience la lucha con nosotros mismos entre los objetivos que debemos alcanzar y el primer paso en el camino a su logro. No pocas veces la grandeza de los ideales que nos mueven no nos permite arrancar a partir de las realidades que nos rodean. Para personas como vos, permítanme hablar en porteño esta mañana y no en mexicano, para personas como vos y como yo, que tenemos sueños e ilusiones mucho más grandes que los pocos recursos con que contamos, el Señor nos dice hoy: comenzá donde estás, arrancá desde donde te encontrás y hacelo ahora, ahora. Esto es lo que nos enseña la experiencia del llamamiento de Ezequiel. ¿Dónde estaba este hombre? ¿Dónde estaba este profeta? ¿Dónde estaba Ezequiel cuando el Señor lo llamó? No estaba en Jerusalén, la ciudad santa, lo cual habría sido ideal.
tampoco estaba en el templo, porque para ese momento, en ese momento de la historia, el templo de Jerusalén había desaparecido, no había quedado piedra sobre piedra. Ni siquiera estaba en Judá, su tierra, porque en ese momento su tierra había sido conquistada y explotada y arruinada por los ejércitos de Nabucodonosor. Es más, el pueblo judío había sido deportado de Judá a Babilonia, llevados como cautivos. Ahora los judíos eran exiliados en tierra extraña y Ezequiel era uno más en el pueblo, o era uno entre ellos. De alguna manera este joven sacerdote de alrededor de 25 años, en medio de esta situación tan dolorosa, llegó a ser reconocido por sus paisanos como un profeta enviado por Dios. Cierto día, los ancianos del pueblo cautivo que moraban a orillas del río Quebar, ahí en Mesopotamia, fueron a verlo con gran ansiedad. Por cierto, quizás él y su esposa gozaban de una situación un tanto privilegiada o aparentemente bastante más afortunada que la que sobrellevaba la mayoría de los cautivos. Quizás su posición como sacerdote le daba ciertas ventajas. La cuestión es que los ancianos fueron a buscarlo con una pregunta dramática en sus labios. ¿Tiene Dios alguna palabra para nosotros? ¿Tiene Él algo que decir sobre nuestra querida ciudad de Jerusalén? 11 largos años habían pasado entre la victoria babilónica sobre Jerusalén, la deportación de los judíos a Babilonia y la destrucción final y total del templo. Los cautivos estaban desesperados por saber qué ocurriría con ellos, qué pasaría con su tierra, qué iba a ocurrir con el templo y el lugar del templo. Su pregunta es, ¿qué pasará con el templo? Así le preguntaban desesperados los ancianos a Ezequiel. Pero el profeta estaba mudo. No había palabra de parte de Dios. Y sin embargo, fue en estas circunstancias que Ezequiel buscó el rostro de Dios. Y como leemos en capítulo 1, versículos 2 y 3, en el 5º año de la deportación, a los 5 días del mes, finalmente vino palabra del Señor al profeta Ezequiel. La mano del Señor se posó fuerte sobre él y Dios le dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies, levántate, tengo un trabajo para ti, tengo un mensaje que quiero que anuncies, tengo una revelación que quiero que comuniques al pueblo. Ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Ahora, vos y yo hemos venido esta mañana a este lugar desde nuestras casas, desde nuestros hogares. Algunos queridos familiares y amigos nos están visitando y acompañando y nos encontramos en este lugar. Este lugar no es precisamente una catedral. Hasta hace unas horas atrás acá estaban, justo acá. Así que esto no es un pedazo del cielo, ni estamos en la estratosfera con los ángeles bailando alrededor nuestro. Las muchachas que estaban acá ya se fueron, pero es un lugar común, como cualquier otro. Podríamos estar aquí o como podríamos estar en el colegio que está por acá cerca, ¿verdad? O allí en Plutarco Elías Calles o
donde la iglesia puede reunirse por el momento. No estamos en una catedral, ni nos hemos congregado en un lugar celestial. Nos encontramos aquí con los pies sobre la tierra y en un lugar como cualquier otro. Pero es aquí, y es justo ahora que Dios quiere hablarnos y comenzar Él a hacer algo con nosotros. Por eso es necesario que como Ezequiel estemos dispuestos a comenzar donde estamos, en el aquí y en el ahora de nuestras vidas, cualesquiera que estos sean. Comienza donde estás, como hizo Ezequiel. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa básicamente tres cosas. En primer lugar, comenzar donde estamos significa comenzar con algunos reconocimientos básicos. En el versículo 1 leemos: esa voz me dijo, hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. En estas palabras del versículo 1 del capítulo 2 encontramos dos reconocimientos importantes. Por un lado, debemos reconocer dónde estamos. La expresión hijo de hombre, ponte en pie, nos hace pensar en la realidad sobre la que estamos parados. Es necesario que, como Ezequiel, nos paremos sobre nuestros pies antes de que Dios nos hable. Esto significa asumir nuestra propia realidad. A veces nos ocurre que la realidad nos parece peor de lo que es, o por temor a ella huimos o nos aislamos o inventamos una fantasía en donde refugiarnos. Hermano, ponte sobre tus pies, ponte de pie sobre tu realidad. Ese es el punto de partida, ese es el punto de arranque. Reconozcamos, por otro lado, que donde quiera que Dios nos llame para el servicio, para la salvación, para la vida eterna, para lo que Él tenga para nosotros, es tierra santa, es tierra bajo su soberanía, territorio bajo su control. Ezequiel estaba en el exilio, estaba en tierra extraña, extranjera, donde se suponía que Dios no podía hablar. Las circunstancias no eran nada favorables, era una situación triste, humillante, dolorosa. Y no obstante, fue en ese contexto tan desfavorable que Dios tenía una palabra para su siervo y quería utilizarlo como su mensajero. Así ocurrió con Moisés. Si ustedes van a la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 3, encuentran el llamado de Moisés. ¿Dónde lo llamó Dios a Moisés? ¿En una sinagoga, en un templo, en un lugar, territorio llamado santo? No, subió a una montaña en el Sinaí y ahí vio una zarza que ardía en fuego y no se consumía. Y Dios le habló desde ese arbusto que no tenía ningún valor, le habló desde allí y lo llamó para la gran empresa de su vida, que fue la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Dios le habló a Moisés, no en una catedral, ni en un templo, sino en el desierto y a través de un arbusto vulgar. Dios tiene una manera muy particular para dirigirse a nosotros y hablarnos. Él puede hacer de un rústico arbusto del desierto un altar sublime y puede convertir un páramo salvaje y árido en una catedral. Quizás tu vida ahora parezca un desierto. Quizás estás atravesando por circunstancias que parecen no tener sentido y te encontrás sumido en incertidumbre, en dudas, en lucha, en no saber por qué lado salir en la vida, por dónde arrancar y a dónde vas a ir a parar.
Pero es precisamente allí, en el desierto de tu vida, frente a una zarza que no vale nada, donde Dios quiere hablarte y llamarte para vivir una vida que tenga sentido. No solo para Él, sino para vos y para todos los que amás. Cualquier lugar y circunstancia es terreno sagrado si Dios nos confronta y estamos dispuestos a oírlo. Reconoce dónde estás. Este es el primer reconocimiento, pero el segundo reconocimiento a la luz de este versículo 1 es que debemos reconocer quiénes somos. ¿Quiénes somos? Dios le dijo a Ezequiel: voy a hablarte. Voy a hablarte. Seguramente Ezequiel, como tantos otros profetas, se habrá preguntado: ¿quién soy yo para que Dios me hable? En realidad, además de reconocer la realidad de las circunstancias que nos rodean, es necesario que reconozcamos la realidad de nosotros mismos. El destacado filósofo y pensador español José Ortega y Gasset tiene aquella famosa frase muy conocida: yo soy yo y mis circunstancias. Ahora, una vez que yo conozco cuáles son mis circunstancias, una vez que he reconocido mis circunstancias, es necesario prestar atención a quién soy yo. ¿Quién soy yo? Yo soy yo. Yo soy yo. No soy Messi. No soy el presidente de la República. Bueno, no creo que muchos quieran ser el presidente de la República. Por lo menos en este momento. O un gran actor de cine o estrella del rock. Yo soy yo. Cuando debemos llevar a cabo una responsabilidad, o cumplir con una tarea, o resolver un problema, o vencer alguna frustración, la tendencia es mirar para otro lado, echarle la culpa a otro, poner la carga en los hombros del vecino, poner el peso, la culpa sobre alguien más y no darnos cuenta que soy yo el que tiene que enfrentar la situación. Al pensar en la obra que hay que hacer, la misión que tenemos que llevar a cabo, comenzá donde estás. No solo donde estás, sino también comenzá con lo que sos delante del Dios viviente. Dios quiere, hermano y hermana, hablarte hoy, no a otra persona. Quiere hablarte a vos, quiere hablarte a vos, quiere hablarte a vos y quiere hablarte a vos. No mire para el costado, no digas que este sermón es para el que tengo atrás mío. Es a vos que te habla Dios en esta mañana. Dios quiere hablarte y utilizarte no como vos quisieras o como vos pretendés ser, sino como en realidad sos. ¿Y qué es lo que sos? Dice la palabra hijo de hombre. ¿Sabés lo que sos? Un vulgar ser humano. Barro desde la cabeza hasta los pies. Un pecador desde la cabeza hasta los pies. Dios te llama no porque sos bueno, sino porque podés llegar a ser bueno. Dios te llama no porque sos perfecto, sino porque sos perfectible con la ayuda del Espíritu Santo. Dios te llama no porque sabés todas las cosas, sino porque Él puede llenarte de sabiduría. Dios te llama porque te necesita como sos, hijo de hombre. Un simple varón, una simple mujer, sin título, sin chapa, sin honores, desnudo delante de Dios. Antes de que Ezequiel pudiera responder al pedido de los ancianos y darles palabra de parte del Señor, tuvo que dejar su lugar confortable,
junto a su esposa e ir al río Quebar y sentarse donde estaban los más miserables de los cautivos. Ahí en el capítulo 3, en el versículo 15, leemos palabras de Ezequiel. Así llegué a Tel Aviv, a orillas del río Quebar, a donde estaban los israelitas exiliados, y totalmente abatido me quedé con ellos durante 7 días. No hubo palabra de profecía, ni consejo, ni mensaje, hasta que el profeta no se identificó como un simple ser humano junto a ese montón de seres humanos avergonzados, explotados, marginados, deprimidos, falto de libertad. Me senté donde ellos estaban. Esto significa encarnación. Algo debe ocurrir primero con nosotros antes que ocurra con los demás, mis hermanos y hermanas. Pero esto también significa identificación. Si vamos a servir a otros con el poder y la autoridad que viene de Dios como sus hijos y sus hijas, debemos primero identificarnos con ellos. A un leproso Jesús no lo curaba a la distancia, lo curaba metiendo el dedo en la llaga de la lepra. Al sordo le metía el dedo bien adentro en el oído. Y a los ciegos les llenaba los ojos de barro y los tocaba. La mujer impura que se le tiró a los pies, Jesús no la rechazó por inmunda, que lo contaminaba ceremonialmente. Al contrario, la abrazó, le mostró toda su ternura y la sanó de esa plaga que tenía durante 12 años en su vida. ¿Qué clase de cristianos somos que a los pobres y miserables, a los que padecen injusticia, a los que viven enterrados en el pecado, a los que viven confundidos en su sexualidad, a los que viven destrozándose el cerebro con la droga, lejos de abrazarlos, de mostrarles amor, los rechazamos llenos de prejuicio? Como si nosotros no fuésemos también barro, hijos de hombre como cualquier hijo de vecino. Esto significa encarnación, esto significa identificación. Por eso, mi hermano, mi hermana, comenzá donde estás, que Dios, y como sos, que Dios va a hacer el resto. La segunda cosa que vemos en la experiencia del llamado de Ezequiel es que comenzar donde estamos significa comenzar con algunas realidades específicas. Dice el versículo 2, mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Debemos comenzar con lo que tenemos. No con lo que aspiramos tener, sino con lo que ya tenemos. Y al menos según Ezequiel, en su testimonio, ya como creyentes tenemos 3 cosas. La primera cosa que tenemos es la realidad del Espíritu. La realidad del Espíritu Santo. Ezequiel lo dice así: mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí. Ahora, esta expresión que está en el Antiguo Testamento la tenemos que interpretar a la luz del Nuevo Testamento. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, desde una perspectiva cristiana, el Espíritu Santo entra a nuestra vida en el momento de nuestra conversión. Cuando nacemos de nuevo, cuando somos regenerados por el Espíritu Santo, cuando hemos invitado a Jesucristo a morar en nuestra vida. ¿Quién vino a morar? El Espíritu Santo. Los hermanos que pasaron por las aguas del bautismo esta mañana nos han dicho de manera breve, pero muy dramática, muy bien ilustrada con su testimonio, de que ellos pasaron de muerte a vida porque Cristo murió por ellos y resucitó con poder. Y de la misma manera abrigamos la esperanza que aunque la muerte nos alcance, vamos a volver a vivir por siempre para Él. Esto es lo que nos han dicho cada uno de ellos. Pero nos han dicho esto porque ellos han recibido la plenitud
del Espíritu Santo que mora en cada creyente de manera total. Es una vergüenza que nuestro himnario bautista, pero en general los himnarios evangélicos, tienen una pésima neumatología. Neumatología es la teología o la doctrina del Espíritu Santo, porque con los himnos que cantamos negamos lo que es la enseñanza del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cantamos, ven Espíritu Santo, ven, cuando el Espíritu ya vino. ¿Cuándo vino? En Pentecostés. Y en mi vida, ¿cuándo vino? Cuando acepté a Cristo. Entonces decimos que venga el que ya vino. Entra Espíritu, entra. ¿Cómo entra Espíritu, entra? En la vida del creyente el Espíritu ya está dentro. Estamos diciéndole que entre al que ya está dentro. Baja Espíritu Santo, baja. ¿Cómo baja si ya bajó? ¿No bajó el día de Pentecostés? Entonces dejemos de pedir baja, baja al que ya bajó. Es un error garrafal de neumatología, pero no me voy a meter en una clase de teología acá con ustedes, solamente llamarle la atención. Ojo con lo que cantamos, porque a veces cantamos cada barbaridad. El Espíritu entra, viene, baja, pónganle el verbo que se les dé la gana, a la vida del creyente en forma plena, porque es una persona, es la persona del Espíritu Santo, no es un pedazo, un porcentaje, un cachito, no vienen cuotas. No podemos decirle al Espíritu Santo, entra, pero entra un 10%. Déjame que deje la droga, déjame que deje el alcohol y después ya te voy a hacer un poquito más de lugar para que entres del todo. Entra todo. No interesa si todavía vos estás en droga y ya fuiste bautizado. El Espíritu no está afuera, está dentro tuyo, claro. Está contristado, está apagado, está resistido, puede llegar a estar blasfemado. Los pecados contra el Espíritu Santo, pero no contra el Espíritu que está en un rincón, ahí afuera. El Espíritu que mora en mí. Y cuando obedezco al Señor y cuando me someto a su voluntad y cuando dejo aquellas cosas que entristecen al Espíritu Santo, me invade el gozo, me invade la paz, no desde afuera, desde adentro. Tener al Espíritu Santo es esto, pero tener el Espíritu Santo no cambia demasiado en mi vida salvo la salvación. Lo que hace falta, y la exhortación de la Biblia, es que además de tener la plenitud del Espíritu Santo, seamos llenos del Espíritu Santo. Pablo le decía a los cristianos que tenían el Espíritu Santo en la ciudad de Éfeso, Efesios 5:18, sean llenos del Espíritu Santo. Pero repito, no de afuera para adentro, sino desde adentro hacia afuera. Jesús ilustró bien esto con una metáfora, con una ilustración, cuando dijo que la llenura del Espíritu Santo es como ríos de agua viva, ríos de agua corriente, de un torrente que fluyen de su interior. ¿Dijo eso Jesús? ¿Verdad que sí? Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu que mora en mi ser interior, en el núcleo de mi personalidad, de mi persona como creyente, en lo que se llama espíritu o lo que la Biblia muchas veces llama corazón, no el órgano, sino ese núcleo fundamental de lo que yo soy como ser humano, el Espíritu que está allí, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, cuando soy lleno del Espíritu, toma control del alma, que es la realidad siguiente en mi personalidad, y es el centro de mi mente, de mi voluntad y de mis sentimientos o de mis emociones. Y el Espíritu toma control de mi voluntad, de mi mente y de mis emociones, pero no solamente eso, el Espíritu toma el control de mi cuerpo. Por eso muchas veces, y espero, pastor, que no se escandalice nadie aquí, pero esto es doctrina bíblica. Por eso muchas veces cuando una persona es llena del Espíritu Santo pierde el control del cuerpo. Se cae, habla en lenguas, pierde los sentidos por un momento, porque son señales del Espíritu
que ha tomado control del cuerpo, control de las emociones, control del pensamiento, control de la voluntad. Esto es lo que enseña Pablo en 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5. Y esto es lo que necesitamos si vamos a servir al Señor, porque esta es la experiencia a la que hace referencia Ezequiel en este versículo. Esto es específicamente lo que ocurrió con Ezequiel. Es imposible servir al Señor con poder y con autoridad si no estamos llenos del Espíritu. El Espíritu que ya mora plenamente en nosotros como creyentes quiere llenarnos cada día para que prestemos un servicio no en el poder de la carne, con mucha inteligencia, con muy buena voluntad y llenos de buenos sentimientos, sino en el poder del Espíritu, con Él controlando todo nuestro ser, la realidad del Espíritu. La segunda realidad a tomar en cuenta es la realidad del llamado. Ezequiel lo expresa diciendo, hizo que me pusiera de pie. La única manera legítima de ejercer un ministerio es por un llamado de Dios. No importa cuál es el ministerio, si el de pastor, participando, liderando la adoración, estando detrás de una cámara, en el control de sonido, en atención de la gente, preparando la comida, limpiando el baño, no interesa cuál es el ministerio. Todos ellos son ministerios sagrados y ministerios maravillosos y para los cuales necesitamos ser llenos del Espíritu y necesitamos un llamamiento de Dios. Sin llamamiento divino no hay ministerio auténtico. Si Dios te ha llamado, si Dios te ha dado dones y confiado un ministerio, esta realidad es irrevocable, como enseña el apóstol Pablo en Romanos 11, 29. Este es el significado de estar de pie. En este sentido, la expresión ponte sobre tus pies significa llamamiento. Pero tener el llamamiento divino no nos hace automáticamente buenos ministros. Que estés de pie no es señal de que Él te use. Que Dios te haya llamado no significa que Él pueda usarte. Que Él te use no es señal de que Él te apruebe. Que Dios produzca fruto a través tuyo no significa que Él está de acuerdo con tu vida y con tu ministerio. Por eso, además de estar de pie, hace falta que seas afirmado sobre tus pies. Esto es confirmación. Y la tercera realidad es la realidad de la revelación. Interesante lo que dice Ezequiel, que cuando el Espíritu entró en él, cuando el Espíritu lo puso en pie, recién entonces, dice Ezequiel, pude oír al que me hablaba. Si Dios te llena de su Espíritu Santo y confirma tu llamado, es porque Él quiere hablarte. Si Él te llamó a ser su mensajero, su siervo, su sierva, es porque Él va a darte el mensaje, los recursos para hacer lo que te pide que tenés que hacer. Pero ¿cómo vas a predicar la palabra de Dios? ¿Cómo vas a servir al prójimo? ¿Cómo vas a representar al Señor si no oís la palabra de Dios, si no oís la voz de Dios? A su vez, si no oís palabra fresca de Dios, ¿no será que tu vida no está llena del Espíritu Santo? ¿Y que tu llamamiento no está confirmado? Dios quiere voceros de su palabra, no meros ecos, repetidoras de su palabra. Dios quiere profetas, no comentaristas. Dios desea que hables lo que Él habla, no lo que vos opinás. El Evangelio es palabra de Dios, no es opinión humana. Y por último, comenzar donde estamos significa comenzar con algunas respuestas concretas. Y esto es lo que hizo Ezequiel. 3 cosas. Primero, Ezequiel comenzó a ser un oyente entre
los que no escuchaban. Miren, el versículo 5 y el versículo 8 lo expresa de manera muy interesante. Leemos allí que la voz de Dios dijo: tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Y dice el versículo 8: tú, hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir, no seas rebelde como ellos, abre tu boca y come lo que te voy a dar. Hay razones para creer que la mayoría de los exiliados estaban débiles, humillados, amargados y resentidos. Y en consecuencia no estaban escuchando la voz de Dios, sino que sus oídos estaban aturdidos por las circunstancias, estaban obnubilados por la nube densa de los problemas que los rodeaban. Y Dios le dice a Ezequiel: ponte sobre tus pies, hijo del hombre, no seas sordo como ellos, oye lo que yo te hablo, comienza a ser oyente entre los sordos. Hoy hay muchos que no quieren oír la voz de Dios. Y la voz de Dios especialmente en medio de su pueblo. No seas como ellos. Ser pastor, ser diácono, líder en la iglesia, maestro, lo que fuere que con lo que servís al Señor. Conocer la Biblia, aprender versículos de memoria, poner el diezmo, venir a todos los cultos, obedecer al Señor en el bautismo y todas estas cosas, estar aquí esta mañana, no quiere decir que estés oyendo la voz del Señor. Esto es algo muy diferente. Comenzá a oír la palabra de Dios entre los que no escuchan. Presta oído a lo que Dios quiere decirte a vos de manera particular. La segunda cosa que hizo Ezequiel es que él comenzó a ser un vocero entre los que estaban mudos. Versículos 6 y 7 nos dice la voz: tal vez te escuchen, tal vez no, pues son... versículo 6, tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras, por más que estés en medio de cardos y espinas y vivas rodeado de escorpiones. No temas por lo que digan ni te sientas atemorizado, porque son un pueblo obstinado. Tal vez te escuchen, tal vez no, porque son un pueblo rebelde, pero tú les proclamarás mis palabras. El pueblo estaba sumido en silencio, rumiando su dolor y rebeldía. Cuando abrían la boca era para destilar el veneno de su amargura. Sus palabras daban miedo porque eran tan amenazantes como los escorpiones. La expresión "no tengas miedo de sus palabras" se repite 2 veces solamente en el versículo 6. Esta gente abría la boca para maldecir a Dios, para calumniar, chismorrear, decir cualquier cosa y atacar y provocar heridas en el prójimo. Y en este contexto Dios le dice a su pueblo: hablaré contigo y tú les hablarás. Hoy hay mucha rebeldía y desobediencia en el pueblo del Señor. Las pocas voces que se oyen a veces son venenosas, palabras ociosas que llenan de temor. Hermano, hermana, comenzá a ser un vocero de Dios en medio de aquellos que en silencio mastican su rebeldía y entre los que abren su boca para blasfemar contra el Espíritu Santo. No te calles la boca, no silencies el Evangelio, no dejes que la palabra, no permitas que la palabra deje de fluir de tus labios, porque es palabra de sanidad, es palabra de salvación, es palabra de liberación para los que te rodean. No cierres la boca por miedo de testificar de Cristo en un mundo donde hay escorpiones y espinas y cardos y peligros y muerte. No dejes de proclamar el Evangelio del Reino. Y por último, Ezequiel comenzó a ser un enviado entre los que estaban quietos. Mira lo que dice el versículo 3 y 4.
Me dijo: hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco, al que deberás advertirle: así dice el Señor omnipotente. Mientras el pueblo anestesiaba su frustración con su quietismo impotente a orillas del río Quebar, Dios envía a su siervo Ezequiel a hacer algo, a actuar. El pueblo estaba sentado lamentando su suerte y llorando su desgracia, pero Dios les envía a su profeta con palabras de juicio y de esperanza. Hoy hay mucho quietismo en el pueblo del Señor. ¿Cuánta gente hay, cristianos, que carecen de visión y no tienen un sentido de misión? El ministerio cristiano consiste en ir a donde el Señor nos envía y hacer lo que Él nos manda. Si vos obedeces al Señor, el Señor te va a respaldar, te va a dar de su espíritu, te va a llenar de recursos, va a producir fruto. Pero si te quedás sentado junto al río de la vergüenza, del temor, del qué dirán, de no me atrevo o de los temores del orden que sea, no vas a ir a ningún lado. Y lo que es peor, no vas a obedecer al Señor y entrarás a ese conjunto inservible de cristianos que en este lado de la eternidad no sirven absolutamente para nada, porque son ciegos, mudos, paralíticos para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y concluimos. Si vas a comenzar donde estás, es necesario que comiences a hacer algunos reconocimientos básicos, que comiences por considerar algunas realidades específicas y que comiences por tomar en cuenta algunas respuestas concretas. Y si es así, quiero decirte que al comenzar donde estás, podés contar también con los recursos inagotables del Señor. Este es el testimonio de Ezequiel en el capítulo 3, en el versículo 12. Entonces el Espíritu de Dios me levantó y detrás de mí oí decir con el estruendo de un terremoto: bendita sea la gloria del Señor desde donde Él habita. Deja, mi hermano, mi hermana, que el Espíritu Santo te levante y te tome. Él es el gran recurso para comenzar donde estás. Iglesia, oré, permitan mis hermanos que el Espíritu Santo los levante y los sostenga. Y si esto ocurre con esta amada congregación, comenzando con Gilberto y su esposa, con los diáconos, con los líderes de la iglesia, pero con cada uno de ustedes, incluso con ustedes que se han agregado recién a la comunidad, aún con aquellos que esta mañana quizás están abrigando fe en Jesucristo por el testimonio que hemos escuchado de nuestros amigos y hermanos. Quiero desafiarles a que si se dejan levantar por el Espíritu, van a oír tronar la voz de Dios desde el cosmos, diciendo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El nuevo santuario de esta iglesia, para Dios no es nada. Para nosotros sí es un dolor de cabeza. ¿Y de dónde vamos a sacar la plata? ¿Y cuál? ¿Y cómo? No hay lugar en el barrio o en la zona. Y mil preguntas. No te sientes con los derrotados junto al río Quebar. Deja que el Espíritu te levante junto a tus hermanos y hermanas
hasta que oigas la voz poderosa del Señor. Y quédate deslumbrado cuando veas la manifestación gloriosa de Dios utilizando a esta iglesia para la honra y la gloria de su nombre. Que así sea. Amén. Armando, gracias, hermano, gracias. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Gracias, hermano Pablo Deiros. Lo he escuchado este sermón en esta ocasión, por tercera ocasión, porque el hermano predicó a las 8, predicó a las 10 y predicó a las 12. Solamente quiero decir algo porque soy el pastor y el responsable de la doctrina y la teología que enseña acá, y quiero decir algo muy importante. También pido al hermano Pablo que no se moleste, igual que yo no me molesté por algo que él dijo. Cuando el Señor sopló en sus discípulos y les dijo, recibid mi espíritu, ninguno se cayó y ninguno habló en lenguas. El día del Pentecostés, cuando la tremenda llegada del Espíritu Santo se manifestó, ninguno se cayó, la Biblia lo diría si hubiera sido así. Y ninguno balbuceó sin sentido. Hablaron idiomas en su propio idioma y los demás entendieron en su idioma. Jesús jamás hizo que alguien cayera. El diablo tiraba a la gente, Jesús lo levantaba. El hombre debe caer y postrarse por su propia voluntad, conciencia y razón, no cuando una fuerza externa, que puede ser emoción o psicosis colectiva o hipnosis, es derrumbado por algún motivador profesional. Hermano, muchas gracias por todas las enseñanzas. Tengo notas de a montón de enseñanzas que el hermano me dejó en el sermón de las 8, en el sermón de las 10, pero en este momento me parecía vital de importancia porque quiero decirles a todos los visitantes y al hermano Pablo también, somos una iglesia que está convencida de que debemos defender la sana doctrina de un movimiento de apostasía que se cierne sobre el mundo evangélico. Lo que en el mundo evangélico y especialmente en Latinoamérica se llama, no sé, la segunda ola, la tercera ola, mover del Espíritu Santo, lo consideramos un movimiento apóstata, que está en contra del verdadero evangelio de Jesucristo. Y nosotros como iglesia somos una iglesia que quiere mantener la sana doctrina. No encontramos en el Nuevo Testamento a ningún discípulo tirando gente, ni ninguno de ellos cayéndose por obra de algo así como si fuera el Espíritu Santo. Tal vez, hermano, usted también vino aquí para recibir ahora enseñanza de nosotros. Usted es una persona muy importante, muy influyente, y yo le exhorto a que reconsidere las posturas que me parece que incursionan en el mundo neocarismático. Nos ha bendecido con su mensaje. Lo escuché a las 8, a las 10, solo ese detalle que dijo hoy no lo escuché. Si no lo hubiera dicho en los demás cultos también. Pero nos ha bendecido su palabra. Y debo decir que algunas cosas que dijo me bendijeron tanto a mí que llegué a pensar, algunos van a creer que le dije al hermano situaciones de nuestra iglesia. Porque hay cosas que el hermano, Dios nos habló a través del hermano, que son muy pertinentes para nuestra iglesia. No solamente en cuestión de nuestras nuevas instalaciones, en cuestión de la palabra que decimos, en cuestión del ministerio que ejercemos aquí en el mundo. Me encanta la idea de un profeta levantándose y hablando mientras otros guardan silencio, y dando esperanza mientras hay deshonra y vergüenza entre todos los demás. Gracias, hermano, por esta palabra. Hermanos míos, atesoremos esta palabra. Sé que confío en que he enseñado suficientemente bien y profundamente las doctrinas para que usted discierna exactamente lo que estoy hablando ahora. Tal vez hay alguien que no sabe ni qué estoy hablando, no se preocupe, sigamos adelante. Pero los que sí lo saben, les invito, sigamos adelante. Porque hay una verdad de la palabra del Señor que debe ser defendida, especialmente por el peligro que se cierne con este movimiento llamado neocarismático. Lo he dicho muchas veces, no soy un pastor que prohíbe nada, pero si pudiera prohibir, prohibiría el canal cristiano de la televisión, donde se enseña y se vierte al mundo entero un montón de ideas que no son exactamente el evangelio de Jesucristo. Tengamos cuidado con esto. Señor Santo, gracias por tu palabra. Gracias, nos has hablado a través del hermano Pablo. Gracias por su vida. Bendícelo. Sabemos que es una persona importante, influyente en el mundo evangélico. Síguelo usando, por favor, Señor, donde quiera que se pare. Y que tu palabra fluya como lo ha hecho hoy entre nosotros, Señor, y nos ha hablado. Ha ministrado mi corazón de pastor y estoy seguro que ha ministrado el corazón de mis siervos y de mis diáconos y de cada miembro de la iglesia. Señor, bendícenos como iglesia. Dios Santo, igual que aquellas personas. En ocasiones estamos también avergonzados, en derrota, en tristeza, en expectación de qué vas a hacer. Y gracias, Señor, porque tú todavía tienes personas que se levantan y se atreven a llamarnos a esperanza. Dios Santo, bendícenos como iglesia. No solo te pido que nos bendigas en el sentido de las nuevas instalaciones, que confío en que muy pronto nos darás milagros, Señor, que nos darán un vislumbre de que muy pronto tendremos este gran milagro para nuestra iglesia, para la historia de nuestra iglesia. Nuevas instalaciones, no nuevo templo, Señor, nuevas instalaciones donde nos reunamos, donde nos capacitemos, un ejército poderoso para inundar la Ciudad de México y el mundo entero.
Pero también, Señor, también bendícenos en el sentido de iglesia espiritual, cuerpo tuyo, pueblo tuyo, nación santa, Señor, bendícenos. Calla nuestras bocas cuando lo que sale de nosotros es vergüenza, deshonra, chisme, mentira, desolación. Y déjanos hablar, Señor, y fortalece nuestro ser cuando compartimos esperanza, la belleza, Señor, de tus promesas, y podemos alentar otros corazones. Bendice a tu pueblo y bendice, Señor, también a todos nuestros visitantes. Gracias, Señor, porque se atrevieron a venir acá a recibir palabra tuya. Tal vez alguno de los aquí presentes, Señor, necesite conocerte de manera personal y entregarse a ti. Pues que así sea, Dios. Sigan orando, mis hermanos, sigan orando.